Iniciamos hoy una breve serie de clases que tienen por objeto una cuestión histórica que viene arraigada en los datos escriturarios. Una cuestión, por lo tanto, también exegética. Que está expresada en el título de esta serie de clases, que es Tres figuras femeninas de los evangelios. Con esas tres figuras femeninas nos referimos a María Magdalena, María, la hermana de Lázaro y de Marta, y la pecadora arrepentida del capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Y es una cuestión sobre la que se ha disputado a lo largo de toda la historia de la Iglesia si estas tres figuras corresponden a tres personas distintas, a dos personas distintas o a una sola. Resume con mucha claridad la cuestión clásica Lenin de Tilmont en uno de los apéndices del tomo segundo de su célebre obra Mémoire pour servir à l'histoire ecclésiastique des 6 premiers siècles, publicada en Francia a fines del siglo XVII. En este apéndice, que se titula Santa María Magdalena con los santos Lázaro y sus hermanas, Marta y María, dice así: es una antigua cuestión en la Iglesia y sobre la cual no existe aún hoy día acuerdo saber si Santa María Magdalena es la misma que María, hermana de Lázaro, y que la mujer pecadora del Evangelio, o si son tres personas diferentes. En realidad la cuestión se podría plantear con mayor precisión diciendo que hay otras posibilidades, ¿no? Primero, la posibilidad intermedia. No se trata ni de una sola persona histórica real, ni de tres personas, sino de dos. Lo cual implica hacer la identificación de alguna de esas tres figuras con otra de ellas. Así, por ejemplo, hay autores que han identificado a la pecadora arrepentida con María Magdalena, pero distinguiendo a esa persona de María, la hermana de Marta y de Lázaro. Hay otros que han identificado a la pecadora arrepentida con María, la hermana de Marta y de Lázaro, pero distinguiendo a esa de María Magdalena. Tenemos, por lo tanto, la tesis de una sola persona, dos personas distintas o tres personas distintas históricamente. Dice aquí Lenin de Tilmont, en el pasaje que yo acabo de leer, es una antigua cuestión en la Iglesia, y es una antigua cuestión porque ya la discuten los santos padres. Lo primero que tenemos que decir es que en la exégesis patrística esa cuestión no tiene resolución. Lo que encontramos en la exégesis patrística son opiniones distintas. Hay padres que sostienen que son tres distintas personas, hay padres que sostienen que son dos, hay padres que sostienen que es una sola. La cuestión a nivel de la exégesis patrística no se resuelve. Es esto que dice aquí Lenin de Tilmont. Es una cuestión antigua porque empieza con los santos padres, pero en la
discusión posterior de la cuestión tampoco se resuelve. A lo largo de los siglos ha habido momentos en que ha prevalecido una sentencia o ha prevalecido otra, o ha habido ámbitos de la Iglesia en que ha prevalecido una sentencia y ámbitos de la Iglesia en que ha prevalecido otra. Pero nunca ha habido unanimidad completa al respecto. Por eso, objetivamente, podemos decir que es una cuestión opinable. En un artículo de la revista Bíblica, Monseñor Juan Straubinger decía lo siguiente. El artículo se titula María Magdalena es la misma que María de Betania. Y empieza diciendo así: la siguiente exposición no pretende solucionar un problema exegético litúrgico tan antiguo como la exégesis, sino que tiene únicamente por objeto presentar el estado de la cuestión. Quiero subrayar la prudencia con que empieza Monseñor Straubinger este artículo. La siguiente exposición no pretende solucionar un problema exegético, litúrgico, tan antiguo como la exégesis, sino que tiene únicamente por objeto presentar el estado de la cuestión. Y continúa así. Primero, los evangelios conocen tres personas que se disputan el honor de ser la Magdalena y por ende representar una sola y misma persona. A. La pecadora anónima que unge a Jesús en Lucas 7, 36 a 50. B. María de Betania, hermana de Lázaro. Y da todas las citas bíblicas que ahora vamos a recorrer. C. María de Magdala. Y luego todas las citas bíblicas que corresponden a esta figura. Segundo, la liturgia de la Iglesia romana refiere todos estos pasajes a una misma persona, especialmente bajo la influencia de San Gregorio Magno y San Agustín, aunque la fiesta se ha introducido relativamente tarde. Mas el martirologio de Rabano Mauro, siglo IX, y el de Notquero recuerdan todavía la memoria de María de Betania y de la Magdalena en días distintos, 18 de enero y 22 de julio respectivamente. 3. La Iglesia griega las toma por tres distintas personas, y entre paréntesis, Orígenes, Teofilacto, Eutimio. 4. San Juan Crisóstomo y San Jerónimo están por la identidad de la pecadora anónima con María de Magdala, pero la distinguen de María de Betania, hermana de Lázaro. De los exégetas modernos, la mayoría se pronuncia por tres o dos personas, por ejemplo, Estío, Tilmont, Calmet, Bossuet, Sickenberger, Schanz, Knabenbauer, Keter, etc. En contra están Cornelio Lápide, Le Camus, Kaulen, Belser, Corluy, Holzmeister, Schuster, Holzhammer, etc. A continuación expone la argumentación de Monseñor Le Camus, que está a favor de la identificación de las tres, para concluir que no se puede hoy día dar por sentado, como algunos autores sostienen, que la tesis de la identificación debe dejarse de lado por completo. El objetivo de Monseñor Straubinger es, si se quiere, refutar la idea de que la tesis de la identificación de las tres figuras ya ha quedado superada o descartada por completo. Defender la posibilidad de esa tesis no quiere decir sostener que esa tesis sea demostrable, sino simplemente que es una opinión posible. Está defendiendo la posibilidad de la tesis. Recojamos de este comienzo del artículo de Monseñor Straubinger algunas ideas fundamentales. La primera es que la cuestión exegética, como dijimos ya en referencia al texto de Lenin Tilmont, ha sido discutida
desde los santos padres de la Iglesia. Straubinger aquí muy someramente se introduce en ese mundo y nos presenta sentencias distintas. Pero al mismo tiempo la llama, segundo dato que recogemos, cuestión exegético-litúrgica. Esta cuestión no solo es exegética, sino que es también una cuestión litúrgica por el hecho de que distintos ritos o distintos momentos históricos del mismo rito se han inclinado por una tesis o por la otra. Esto nos plantea un problema particular, que es el problema de si todo lo que aparece en la Sagrada Liturgia o en los formularios litúrgicos ha de tomarse como de fe o no. La respuesta es obviamente que no, pero tenemos que ver bajo qué criterio se entiende esto. Y es obviamente que no, ¿por qué? Porque ritos distintos, pero ambos válidos y de tradición apostólica, en este tema basan sus conmemoraciones litúrgicas en tesis distintas. Los ritos de lengua griega distinguen 3 personas distintas y las celebran en días distintos. El rito romano, dice aquí Straubinger, aunque dice más que eso, la liturgia de la Iglesia romana, con lo que se refiere obviamente al rito romano, no a todos los ritos de la liturgia de la Iglesia romana. Porque recordemos que en la Santa Iglesia, que tiene por cabeza a la Iglesia de Roma, se celebra la liturgia con distintos ritos, no con uno solo. Pero la Iglesia de Roma tiene su propio rito, que es el rito romano. Dice también que el rito romano, la liturgia de la Iglesia romana, según la expresión del texto, refiere todos estos pasajes a una misma persona. Habría que decir no la liturgia de la Iglesia romana, sino el rito romano, y más precisamente el calendario litúrgico del rito romano, porque de eso se trata aquí. Y de los formularios que se componen según ese calendario. Pero esa afirmación, hecha así en general, la desdice él inmediatamente, porque dice, más el martirologio de Rábano Mauro, siglo IX, y el de Notker recuerdan todavía la memoria de María de Betania y de Magdalena en días distintos. De modo que el mismo rito romano, por lo menos hasta los siglos IX-X, tiene vacilación al respecto, ¿no? A partir de ciertos siglos se inclina a la tesis de San Gregorio Magno. Dice aquí bajo el influjo de San Gregorio Magno y San Agustín, cuando en rigor San Agustín no identifica a las 3 figuras, sino a lo sumo y a manera de opinión cautelosa distingue 2 personas y no 3. De modo tal que la identificación en realidad ha de atribuirse más bien al influjo de San Gregorio Magno, que es prácticamente el único de los grandes santos padres que sostiene la tesis, formalmente, expresamente, la tesis de la unidad real histórica de las 3 figuras. Aunque, ya veremos, ya es no en la clase de hoy, pero cuando vayamos a la cuestión a nivel patrístico, ya veremos si lo hace como si fuese eso algo cierto o más bien a título de opinión. Pero como inmediatamente agrega, la Iglesia griega las toma por 3 distintas personas. Ahí tenemos una cuestión que es de relación de la liturgia con el problema, a través de los calendarios litúrgicos y de los formularios anexos a esos calendarios.
Hay una tercera dimensión de la problemática, que es la dimensión devocional, popular, en relación con la cual además aparece una amplia literatura y un amplio conjunto de obras de arte también, de temas artísticos, de motivos artísticos, pictóricos, escultóricos, poéticos. ¿Por qué digo esto? Porque en medida en que durante un cierto número de siglos en el rito romano se da por sentada como opinión común la identificación de las tres figuras, surge también en torno a esa idea, primero, devociones populares, en las que aparecen identificadas las tres figuras. Y luego, literatura y arte en que se plasma esa tesis. Y esto nos plantea problemas especiales. El objeto directo de este breve curso será precisamente esta cuestión, que podríamos decir es una cuestión histórica, porque lo que queremos saber es si históricamente estas tres figuras se corresponden con tres personas distintas o no. Y si no, ¿cuántas son las personas que corresponden a estas figuras? Si dos o una sola. Y uno podría preguntarse, bueno, si hasta... Otra cosa, agrego, perdón, me olvidé, pero la tengo que añadir. Cuando dice el rito de la Iglesia Romana, refiere todos estos pasajes a una misma persona, esto ya no se puede decir sin más tampoco hoy día, así como no se podía decir para los primeros 9 siglos del rito romano, tampoco se puede decir actualmente, porque en el calendario litúrgico que acompaña al misal de 1969, que empieza a usarse en 1970, dentro del rito romano, el formulario de María Magdalena, de Santa María Magdalena, solamente contiene textos explícitamente ligados a la figura de María Magdalena y excluye tanto la figura de María, la hermana de Marta y de Lázaro, que es conmemorada junto con sus dos hermanos, santos Lázaro, Marta y María, en otro día, y también excluye la figura de la pecadora arrepentida de Lucas 7. De nuevo, el rito romano no se puede citar con unanimidad ni para una tesis ni para la otra. Bien. Pero, ahora sí, continúo. El problema directo, o el objeto directo de nuestro curso, es esta cuestión, que es una cuestión histórica, insisto. ¿Y qué relevancia tiene esta cuestión? ¿O qué importancia hay que atribuirle? Porque si se ha discutido acerca de ella a lo largo de siglos en la Iglesia, es porque en realidad, objetivamente, podemos decir que es una cuestión opinable. Si los mismos santos padres, maestros de la fe de la Iglesia, disputan acerca de la cuestión y llegan a conclusiones distintas, pareciera que en esta cuestión histórica no se dirime nada respecto a la verdad dogmática ni respecto a los principios morales de la fe cristiana. De modo que resolverla en un sentido o en otro no toca ningún punto ni dogmático ni moral de la doctrina de la fe. Y esto tenemos que tenerlo en claro desde el comienzo. Pero si es así, ¿qué importancia tiene el detenerse en la cuestión? Es nada más que un mero ejercicio de erudición, es un mero ejercicio de discusión por la discusión misma. Si fuese cualquiera de esas cosas, no sería una indagación virtuosa.
tenemos que contestar entonces positivamente cuál es el interés que reviste la cuestión. Y esto resulta claro ya también desde los textos de los Santos Padres. Porque es una cuestión que hace a la realidad histórica de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es una esfera en la que tenemos que partir siempre de los datos de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición, es decir, de los datos a través de las fuentes a través de las que se nos transmite el dato revelado. Pero es una cuestión de sumo interés vital para cualquier cristiano, porque se trata de conocer en la medida de lo posible, y esta expresión la subrayo, en la medida de lo posible, a partir de las fuentes de la divina revelación pública, la vida de nuestro Señor Jesucristo en su realidad concreta, en su realidad histórica. Primera razón de interés fundamental. Al acercarnos a este problema, al sumergirnos en los textos bíblicos donde estas figuras aparecen, es la realidad histórica de la vida de nuestro Señor Jesucristo lo que aparece, y eso es siempre de interés vital para cualquier cristiano. Pero ahora vuelvo a una expresión que acabo de usar: conocer la vida de nuestro Señor a partir de las fuentes de la divina revelación en la medida de lo posible. Dije que subrayaba esta expresión porque ahí está el meollo del segundo objeto que vamos a exponer en este curso. Hay un objeto directo, como dije, pero hay también un objeto reflejo. O, para decirlo escolásticamente, al objeto de primera intención se añade un objeto de segunda intención. Es decir, una reflexión sobre el tipo de conocimiento que aparece al tratar esta cuestión. Empecé por la cita del Hernán de Tilmont, precisamente porque ahí dice el autor, sólido y riguroso historiador, que es una cuestión que se ha debatido y que ha dado lugar a distintas opiniones a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Y la cuestión reflexiva es esta: si los datos de la Sagrada Escritura no son suficientes para demostrar una tesis o la otra, si los datos que nos provee la tradición tampoco permiten resolver absolutamente por una tesis o por otra, tenemos que conformarnos con opinión. Y aquí aparece una cuestión importantísima, que es la del saber opinar, que es un hábito virtuoso de suma importancia. Porque la inteligencia racional del hombre no tiene derecho a hacer aparecer como cosa cierta y demostrada lo que es una mera opinión. No tiene derecho a hacer aparecer una opinión, por fundada que esté en argumentos, siempre que sea opinión, es decir, que no suprima la posibilidad de la contradictoria. No tiene derecho, a hacer aparecer lo que es una opinión, por más que uno se incline a esa opinión, como si fuese una certeza objetivamente hablando. Hay que saber opinar. Pero el saber opinar es arduo. Y requiere un ejercicio no solamente riguroso de la inteligencia, que en su juicio no vaya más allá de lo que los argumentos considerados le permite ir. Y cuando expone una opinión, la exponga como tal, como opinión. Lo que hace a la disciplina intrínseca de la inteligencia. Sino que además tiene que moderar la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad tiene que moderar el paso del juicio. Cuando la inteligencia no alcanza certeza por sí misma,
bien sabemos que la voluntad puede imprimirle con su fuerza el adherirse firmemente a cierta afirmación. Esto acontece a veces virtuosamente, como en el caso de las verdades de fe. Por más que aparezcan argumentos contrarios, nuestra voluntad virtuosamente nos impulsa a nuestra inteligencia a adherirse a la verdad de fe como algo cierto. Pero deja de ser virtuosa esta influencia, este influjo de la voluntad sobre la inteligencia, cuando es una destemplanza de la voluntad que lleva a la inteligencia o que arrastra a la inteligencia más allá de la afirmación a la que tiene derecho. La arrastra a fingir certeza cuando no la hay objetivamente, la arrastra a descalificar toda opinión adversa por más que sea legítima, y eso es vicioso. Entonces el segundo objeto de reflexión que queremos introducir aquí y sobre el que iremos hablando a lo largo de este curso es este objeto reflejo del hábito del saber opinar, que es un hábito de moderación intelectual, al mismo tiempo intelectual y moral, porque es virtud en la inteligencia para ejercer el juicio de manera rigurosamente objetiva en base a los datos que posee, y es virtud de la voluntad en cuanto a templar el acto del juicio. Hay una ascesis allí de la voluntad y de la inteligencia, del espíritu, en que consiste el saber opinar, el permanecer en la opinión cuando no se tiene derecho a otra cosa. Y es una virtud importantísima porque hace a lo que podríamos llamar la recta socialidad intelectual en la vida de la Iglesia. Tanto en teología, como en filosofía, como en la historia sagrada, como en el derecho. Hay que tener la templanza intelectual y moral suficientes para saber opinar, respetando las opiniones distintas de aquella a la que uno se incline, que es una de las consecuencias del saber opinar y una de las partes del saber opinar. Porque si yo sé que lo que estoy sosteniendo es una opinión, no tengo derecho a presentarlo como algo demostrado, absolutamente cierto, y mucho menos como una verdad de fe, cuando se trata de algo opinable en el ámbito de la fe. Bien. Con esto dejo por concluido lo que podemos llamar la introducción de este curso. Y en la clase de hoy vamos a limitarnos simplemente a presentar el dato escriturario de la cuestión histórica. Cuando hablamos de estas tres figuras, María Magdalena, María la hermana de Lázaro y de Marta, y la mujer pecadora de Lucas 7, hablamos de tres figuras evangélicas. Son figuras que aparecen en los santos evangelios. ¿Pero dónde y cómo? Esto es lo que vamos a presentar hoy, simplemente. Empecemos por María Magdalena. De entrada, tenemos una diferencia notoria respecto de la figura de María Magdalena entre los evangelios de Mateo, Marcos y Juan por un lado y Lucas por el otro. Porque si hablamos de Mateo, Marcos y Juan, la figura de María Magdalena aparece en relación con los prolegómenos inmediatos de la pasión,
con la pasión del Señor y con la resurrección del Señor. Es decir, hacia el final de cualquiera de esos tres evangelios. Insisto, Mateo y Marcos entre los sinópticos y Juan. En cambio, en Lucas, la figura de María Magdalena aparece presentada ya en el capítulo 8. Y luego vuelve a aparecer en el mismo contexto de la pasión y resurrección de nuestro Señor, que es el propio de los otros tres evangelistas. Empezamos, por lo tanto, por la referencia textual de Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3. Allí leemos: Y aconteció luego de esto, que recorrió él una tras otras las ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Esta expresión introductoria nos presenta a nuestro Señor recorriendo Galilea, recorriendo las ciudades y aldeas de Galilea, predicando en ellas y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y añade: y con él iban los 12, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y enfermedades. María, la llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, la mujer de Cuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas, las cuales les servían de sus bienes. Nos está presentando aquí Lucas dos grupos de personas que acompañan a nuestro Señor Jesucristo en su andar por las ciudades de Galilea predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio. El primer grupo que nombra, los 12. Es decir, ese grupo de discípulos que el Señor ha elegido y llamado para constituir en base a ellos su iglesia, a los que convertirá más tarde en sus apóstoles. Y el otro grupo es un grupo constituido por algunas mujeres, dice Lucas. Y de estas mujeres menciona algunos rasgos comunes. El primero de todos, que habían sido curadas de espíritus malos y enfermedades. Que habían sido curadas de therapeumenai apo pneumaton poneron kai asceneion. Que habían sido curadas, sanadas. El verbo griego está usado en forma participial, en voz media allí, es el verbo curar, therapeuo, ¿no? De donde nuestro castellano terapia. Este primer rasgo caracteriza a las mujeres, o algunas de las mujeres que forman este grupo, a partir de un beneficio que han recibido del Señor Jesucristo. Las ha curado, las ha sanado. Hay implícita una acción milagrosa del Señor.
ha curado sus enfermedades. Las ha curado de espíritus malos y de enfermedades, dice explícitamente el texto. Y con respecto a una de ellas, María Magdalena, añade en esta misma línea, en cuanto a este rasgo que abarca a más de una, de la que habían salido 7 demonios. Aves daimonia hepta excelelysei, de la que habían salido 7 demonios. El otro rasgo que menciona de las mujeres en general, mencionas explícitamente a 3: María la Magdalena, Juana la mujer de Cusa, procurador de Herodes, y Susana. Y el otro rasgo que menciona es este, y añade y otras muchas. O sea que estas 3 no son el grupo, hay otras muchas, las cuales les servían de sus bienes. Haitines dieconum autois ecton hiparchonton autais. Las servían de sus posesiones, de sus bienes. ¿A quiénes? A Jesús y a los 12, entendemos. Les servían con sus bienes. Estos rasgos generales nos ubican en un grupo de mujeres que han recibido del Señor el beneficio de la curación y que además lo siguen a Él y a los 12, los siguen y los sirven. El verbo aquí es diekon. Es el verbo del servicio que da origen a la palabra diácono. Sirven. No se trata de un servicio propio de esclavos, sino de un servicio generoso, de un servicio voluntario, de un servicio que se hace espontáneamente. Son mujeres serviciales, son mujeres que acompañan poniendo sus bienes a disposición del Señor y los 12. Entre ellas está María Magdalena, de la que salieron 7 demonios. Esta referencia histórica al grupo de las mujeres que desde Galilea acompañan al Señor y a sus discípulos hasta Jerusalén y hasta el final, hasta el ascenso final y definitivo a Jerusalén para la última Pascua del Señor. Esta referencia, la recoge también Marcos, pero ya en el contexto de la pasión del Señor. En el capítulo 15, versículos 38 a 41 del Evangelio de Marcos, inmediatamente después del relato de la muerte de nuestro Señor en la cruz, dice así: y el velo del santuario se rasgó en 2 de arriba abajo, y viendo el centurión que allí estaba de pie frente a él, que de tal manera había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos. El había también implica que acaba de decir que había alguien más allí, el centurión al que acaba de hacer alusión, ¿no? El centurión que estaba de pie frente a él. Y ahora añade: había también unas mujeres mirando desde lejos, entre las cuales estaba también María Magdalena
y María, la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé, las cuales, cuando estaba él en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ahora María Magdalena aparece, y esto no lo refiere solamente Marcos, sino que es un dato común de todos los evangelistas. Ese grupo de mujeres que se forma en Galilea, en los inicios de la predicación del Señor, está ahora aquí mirando desde lejos la pasión del Señor. ¿Y a quiénes menciona expresamente en el grupo Marcos? A María Magdalena, a María, la madre de Santiago el menor y de José, y a Salomé. Esas son las tres mujeres a las que menciona por nombre propio. María Magdalena, María de Santiago, como la llaman otros evangelistas, a la que se identifica, ya veremos por qué y cómo, con María de Cleofás. Santiago y José son sus hijos, como dice aquí, María, la madre de Santiago el menor y de José. Cleofás sería su marido, de manera que es María de Cleofás o María, la madre de Santiago y de José. Y la tercera nombrada es Salomé. Bien. Y añade, las cuales cuando estaba él en Galilea le seguían y le servían. Ahora usa dos verbos fundamentales en el léxico evangélico Marcos. Uno, seguimiento. Ecoluzum, les seguían. De ahí viene acólito, ¿no? Es el que sigue. El seguimiento del Señor es el primer gesto del discipulado. Siguen al Señor, van a donde Él va. Pero además, diaconum, les servían. Retoma el mismo verbo que usó Lucas. O, desde el punto de vista histórico de la redacción de los evangelios, al revés probablemente, ¿no? Porque Lucas es posterior a Marcos. Diaconum auto. Y otras muchas, dice, de nuevo, lo mismo que hemos visto en Lucas, en el texto de Lucas 8. Lucas menciona 3, de las cuales solo una coincide con estas 3 que menciona aquí Marcos, que es María Magdalena. Pero había otras muchas, dice, ¿no?, que habían subido con él a Jerusalén. Si vamos al Evangelio según San Mateo, el dato que encontramos con respecto a María Magdalena es el siguiente. Leo 27, capítulo 27 de Mateo, versículos 54 55. Perdón, y 56. 54 al 56. El centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, viendo el temblor y las cosas que pasaban, se amedrentaron terriblemente y decían, verdaderamente, Hijo de Dios era este. Es lo que sigue inmediatamente a la muerte del Señor en la cruz. Con respecto a que se raja el velo del santuario, que también lo menciona Marcos, Mateo añade el hecho de que los monumentos se abrieron y muchos de los cuerpos de los santos que descansaban resucitaron. Y luego a continuación inmediatamente esto: el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, viendo el temblor y las cosas que pasaban, se amedrentaron terriblemente y decían, verdaderamente, Hijo de Dios era este. Estaban allí unas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole.
entre las cuales estaban María la Magdalena y María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. De nuevo menciona 3. De nuevo se alusiona al mismo hecho, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Haitines ecolucesan to Jesús, apotes Galilayas, diaconusa y autó. Ahora, de nuevo los mismos verbos. Lo habían seguido y lo habían servido. Las 3 que menciona son María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y ahora no dice Salomé, dice la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, de Santiago el mayor y Juan el evangelista. Esos son los hijos del Zebedeo, sin lugar a duda alguna. Santiago del Zebedeo y Juan del Zebedeo son los apóstoles Santiago el mayor y Juan el evangelista. Si esta enumeración se pone en paralelo con la de Marcos, puede entenderse, y lo ha entendido así gran parte de la tradición exegética, que Salomé, la mujer que llama Marcos Salomé, es precisamente la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la madre de Santiago el mayor y de Juan el evangelista. Si vamos a Lucas en el contexto de la pasión, nos encontramos con las siguientes afirmaciones. En el capítulo 23, versículos 47 a 49, dice Lucas lo siguiente: viendo el centurión lo acaecido, glorificó a Dios, diciendo: realmente este hombre era justo. Y todas las turbas allí reunidas para este espectáculo, considerando las cosas que habían acaecido, se volvían golpeando los pechos. Estaban allí, a bastante distancia, todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea, viendo estas cosas. Y no nombra a ninguna. Fijémonos que, si uno analiza literariamente, es como si la mención de las mujeres Lucas la hubiese anticipado, ¿verdad? La traslada al momento en que se inicia la predicación del Señor en Galilea, o más precisamente se inician sus viajes apostólicos por Galilea a través de las aldeas, de las ciudades de Galilea, acompañado de los 12 y de las mujeres que les servían con sus bienes. Y ahí es donde menciona a algunas, entre ellas María Magdalena. En cambio acá, cuando se trata de la pasión y muerte del Señor, Lucas no menciona a ninguna. A diferencia de lo que hacen Mateo y Marcos, que hasta ese momento no han nombrado a María Magdalena en todo el Evangelio. Ni Mateo, ni Marcos. En cambio, Lucas ya lo ha hecho en el capítulo 8, y ahora en el 23 dice así: estaban allí a bastante distancia todos sus conocidos, atención a esto, porque no estaban solamente las mujeres según Lucas. Lo que dice el texto es exactamente esto: eistekeisan de pantes hoignostoi auto apomacrocen kai ginaikes haisinacoluzusai auto apotes galilayas jorosai tauta. Estaban allí a bastante distancia, a gran distancia, todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado
desde Galilea, todos ellos, estos conocidos y las mujeres, viendo estas cosas. Bien. Juan, que recordemos esto, que es importante desde el punto de vista exegético, escribe después de los sinópticos y conociendo los sinópticos, y como reconocen todos los estudiosos del Evangelio de Juan, muchas veces tratando de completar lo que los sinópticos dicen históricamente, tratando de no repetir o tratando de precisar. Estas tres intenciones se pueden ejemplificar ampliamente en el Evangelio de Juan. Completar con hechos que los sinópticos no refieren, añadir datos que permiten corregir o modificar una impresión que se pudiera sacar de una lectura superficial de los sinópticos. Y por último, precisar. ¿Y qué nos dice Juan en el relato de la pasión? Vamos a Juan 19, 25 a 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, pues, viendo a la madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Luego dice al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora la tomó el discípulo en su compañía, traduce aquí, en lo suyo. También podría traducirse. Bien. Aparece nombrada María Magdalena, como en Mateo y en Marcos. Pero, si advertimos, ahora lo voy a releer, es la última que nombra Juan, mientras que en Mateo y en Marcos es la primera en ser nombrada, lo cual se corresponde con la lista que pone Lucas en el capítulo 8, en que María Magdalena está nombrada en primer lugar también. En cambio, en la lista de Juan aparece en último lugar. Bueno, la lista de Juan plantea un problema exegético que también viene de la antigüedad patrística. Y es si está nombrando 3 mujeres o 4. Releo. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Si leo así, parece que son 4. Ahora, si leo así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. La diferencia está en leer María de Cleofás como aposición de la hermana de su madre o no. Si se la lee como una aposición aclaratoria de quién es la hermana de su madre, entonces son 3 las mujeres que nombra Juan. Si en cambio no se la entiende como una aposición, es otra mujer más, y por lo tanto está nombrando a 4. Su madre, la Santísima Virgen María, su hermana, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Bien. Insisto que ya desde la exégesis patrística este problema se discute. Entre los exégetas contemporáneos se sigue discutiendo, y hay quienes se inclinan por sostener que son 3 las mujeres nombradas y quienes se inclinan, e incluso vehementemente, por sostener que son 4.
Pero acá lo que tenemos que destacar para nuestro tema es lo siguiente. Juan acá está añadiendo algo, ¿no? Dijimos que Juan completa muchas veces, completa, añade a lo que dicen los sinópticos. La añadidura que hace aquí Juan es de extraordinaria importancia, porque y viene a ser como una especie de corrección a la imagen que surge del panorama que nos traen los sinópticos. Porque Juan es el que está introduciendo aquí a la Santísima Virgen María. Estas mujeres no están ellas solas mirando la pasión del Señor en la cruz. Con ellas está la Madre del Señor. Pero más aún, Juan la nombra en primer lugar, dándole el papel protagónico que le corresponde. Las otras son nombradas después. Si la hermana de su madre es María de Cleofás, tenemos acá a otra de las que nombran los sinópticos, es decir, la madre de Santiago el Menor y de José, que es María de Cleofás. Si no, queda por averiguar quién es la hermana de su madre. ¿A quién se refiere Juan con la hermana de su madre? Podría ser Salomé, es decir, la madre de los hijos del Zebedeo. Bien, es una posibilidad. Aunque hay exégetas patrísticos que sostienen otras posibilidades. Bien. Y por último, en tercero o cuarto lugar, menciona a María Magdalena. Pero inmediatamente nos presenta un nuevo grupo, Juan. Un grupo que tiene una proximidad mayor con el Señor. Porque es el grupo al que el Señor dirige la palabra. Y estos son la Santísima Virgen María y el discípulo amado, que la tradición, de manera moralmente unánime, identifica con Juan el Evangelista. Es el mismo el que está ahí nombrado como el discípulo amado. La Santísima Virgen y el discípulo amado se allegan a la cruz, están suficientemente cerca de la cruz como para oír las palabras del Señor agonizante. Son estas palabras sublimes en que el Señor, dirigiéndose a su madre, dice: mujer, he ahí a tu hijo, y dirigiéndose al discípulo dice: he ahí a tu madre. La dimensión profundamente teológica, dogmática de estas palabras ha sido ampliamente ahondada por la exégesis cristiana a lo largo de siglos. No me voy a detener yo en eso. Pero adviértase cómo en la perspectiva de Juan aparece una figura que Juan ahora enlaza al grupo de las mujeres que han seguido y servido al Señor y a los 12, que es la Santísima Virgen María. Este es el dato que tenemos que recoger primariamente del Evangelio de Juan. Los datos que añade Juan, normalmente, de ordinario, son datos que proceden de su experiencia directa. Y adviértase lo siguiente: si la hermana de su madre, la que está nombrada aquí como la hermana de su madre, sin nombre propio en caso de que sea otra que María de Cleofás, es su madre, o sea, Salomé, primero
eso explicaría por qué no la nombra con nombre propio, porque recordemos que Juan en su evangelio jamás se nombra a sí mismo con el nombre propio y jamás nombra a su hermano, a sus familiares con nombre propio. Por lo tanto, es de esperar que a su madre no la llame por su nombre propio cuando tiene que referirse a ella. Pero además nos explica también por qué Juan está allí, en ese grupo. Porque si a Juan le es concedido el acercarse a la cruz, no es tanto en su condición de uno de los 12, cosa que para los romanos es una categoría incomprensible, digámoslo de paso, sino más bien como un familiar que acompaña a su madre, que es hermana de la madre del Señor. Bien, esto a título de conjetura, porque se basa en dos cosas opinables. La primera, que haya aquí 4 mujeres y no 3. La segunda, que esa cuarta mujer que no está nombrada sea la madre de los hijos del Zebedeo. Bien. Los evangelistas, todos, sin excepción, nos presentan finalmente a María Magdalena en relación con la resurrección del Señor, o más bien con la sepultura y la resurrección. María Magdalena está entre las mujeres que acuden al sepulcro en el momento del sepelio, y también entre las que vuelven al sepulcro la mañana del primer día. Empecemos por Mateo. Leemos sobre la sepultura en 27, 57 a 61. Llegado el atardecer, vino un hombre rico de Arimatea por nombre José, que también él había sido discípulo de Jesús. Presentándose a Pilato, demandó el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden que se le entregase. Y tomando el cuerpo, José lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en su propio sepulcro, nuevo, que había excavado en la peña, y habiendo hecho rodar una gran losa hasta la entrada del monumento, se retiró. Estaban allí María la Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. ¿Quién es aquí la otra María? Nos lo dice el contexto inmediato. Yo empecé a leer en el versículo 57. El versículo 56 decía, después de haber dicho que habían algunas mujeres mirando desde lejos, que habían seguido a Jesús desde Galilea, dice, entre las cuales estaban María la Magdalena y María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Y ahora dice, con respecto a la sepultura, estaban allí María la Magdalena y la otra María, o sea que la otra María es María la madre de Santiago y de José. Eso no cabe dudarlo razonablemente. La otra María es María de Cleofás, o María la madre de Santiago y de José. Ambas sentadas frente al sepulcro. Pero reaparece la Magdalena en el capítulo 28. Leo versículos 1 al 10. Pasado el sábado, cuando alboreaba el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De nuevo, la misma expresión. De pronto se produjo un gran temblor de tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, hizo rodar de su sitio la losa y se sentó sobre ella. Era su aspecto como relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Del miedo de él se pusieron a temblar los guardias y quedaron como muertos. Tomando la palabra el ángel, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, que ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, resucitó como dijo. Venid, ved el lugar donde estuvo puesto. Y marchando a toda prisa decid a sus discípulos que resucitó de entre los muertos. Y aquí que se os adelanta en ir a Galilea, allí le veréis, con que os lo tengo dicho. Y partiendo a toda prisa del monumento, con temor y grande gozo, corrieron a dar la nueva a sus discípulos.
De pronto les salió Jesús al encuentro, diciendo: Dios os guarde. Ellas, llegándose, se abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces díceles Jesús: No temáis, id, anunciad a mis hermanos que se vayan a Galilea, y allí me verán. El relato de Mateo es aquí, como todo exégeta sólido y riguroso reconoce, un relato estilizado según una perspectiva literaria y teológica también propia de Mateo, que hace hincapié en que el Señor precederá a los discípulos en Galilea y allí le verán. De hecho, Mateo no narra ninguna de las apariciones del Señor resucitado a los discípulos en Jerusalén, sino que nos lo presenta directamente apareciéndose a los discípulos en Galilea para el mandato apostólico, a los 11 en Galilea. Por eso aquí, tanto el ángel como el propio Señor las envían a las mujeres a decirles a los discípulos que Él los precederá en Galilea. Pero de estas mujeres, Mateo nombra solo dos, a saber, María Magdalena y la otra María, que según el contexto de Mateo entendemos que es María, la madre de Santiago y de José. Si vamos a Marcos, nos encontramos con lo siguiente. Leemos en Marcos 15, 42 a 47. Y habiendo atardecido, puesto que era para Sebe, que es antesábado, viniendo José el de Arimatea, ilustre sanedrita, que también él estaba esperando el reino de Dios, cobrando osadía, entró a la presencia de Pilato y le demandó el cuerpo de Jesús. Pilato se maravilló de que ya hubiera muerto, y habiendo hecho llamar al centurión, le preguntó si ya había muerto. Enterado por el centurión, otorgó el cadáver a José, y habiendo comprado una sábana, descolgándolo, lo envolvió en la sábana y lo depositó en un monumento que había sido excavado en la peña, e hizo rodar una losa hasta la entrada del monumento. María Magdalena y María la de José observaban dónde quedaba colocado. Marcos nombra como testigos de la sepultura, del sepelio del cuerpo del Señor, a las mismas mujeres que nombra Mateo: María Magdalena y la que llama Mateo la otra María, a la que ha nombrado poco antes, y que aquí Marcos explícitamente llama María la de José, es decir, la madre de Santiago el Menor y de José. Pero dictamos algunos datos importantes del Evangelio según San Marcos. Primero, destaca con mucha mayor energía el papel y la figura de José de Arimatea. Nos informa que es un ilustre sanedrita, es decir, miembro del Sanedrín. Pero siendo miembro del Sanedrín, él estaba esperando el reino de Dios. O sea, que él se había abierto a la predicación del Evangelio por el Señor Jesucristo. Y había reconocido en él al Mesías. Y nos lo muestra como cobrando osadía, es decir, que en un acto de valentía va a reclamar el cuerpo de Jesús. Y lo hace para sepultarlo en un sepulcro que es de él. Nos proporciona también un detalle. Habiendo comprado una sábana, descolgándolo, lo envolvió en la sábana y lo depositó en un monumento. Aquí aparece la síndone, ¿no? Cayagorasa, Sindona, Cacelón, Nautón, Eneiliden, Tesindoni, Caeceken Nautón, Emnemeio, Joel
lelatomenon ex petras, y hace rodar una piedra sobre la entrada del monumento. Esto es lo que presencian María Magdalena y María de José. Y a continuación, capítulo 16, y pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron perfumes con el fin de ir a ungirle. Ahora tenemos una información que no nos proporciona en absoluto Mateo, ¿no? Ahora nos está diciendo que las mujeres vuelven a la mañana del primer día de la semana al sepulcro, pasado el sábado, o sea, la mañana del primer día, vuelven al sepulcro con la finalidad de ungir el cuerpo del Señor, cosa que no han podido hacer previamente, suponemos. Y nombra a tres ahora: María Magdalena, María la de Santiago, que es exactamente la misma que María la de José. La ha nombrado en el capítulo anterior, pocas líneas antes, como María la de José. Y ahora la llama María la de Santiago. Es la madre de Santiago el Menor y de José. Recordemos que cuando se nombraba a las mujeres en Israel, se las podía nombrar haciendo alusión a su parentesco con alguien, siempre con algún varón, ¿no? Podría ser su esposo, podría ser alguno de sus hijos, podrían ser dos de sus hijos, si la gente a la que se le hablaba conocía a más de uno de los hijos. Y tratándose de una mujer que no estaba casada, podría ser el padre. Pero menciona también aquí Marcos a Salomé, ¿sí? Compraron recuerdo que precisamente es también Marcos quien dice, refiriéndose a las mujeres que desde lejos presenciaban la pasión del Señor y su muerte, estaban también María Magdalena y María la madre de Santiago el Menor y de José y Salomé. ¿Está claro? En 1540 habla de María la madre de Santiago el Menor y de José. En 1547 habla de María la de José. Y en 16:1 María la de Santiago. Se trata siempre de la misma mujer, ¿no? María la madre de Santiago y José, María la de José, María la de Santiago. Son tres maneras de aludir a la misma persona, y esto sin duda alguna. Bien. Pero lo que se introduce respecto de Mateo es esta finalidad: compraron perfumes con la idea de ir a ungirle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, vienen al monumento salido ya el sol, y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la losa de la entrada del monumento? Y mirando atentamente observan que la losa había sido corrida a un lado, porque era enormemente grande. Y entrando en el monumento vieron un joven sentado a la derecha vestido de un largo ropaje blanco, y quedaron espantadas. Él les dice: no os espantéis, a Jesús buscáis, el Nazareno, el crucificado. Resucitó, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que va antes que vosotros a Galilea. Así le veréis conforme os dijo. Y saliendo huyeron del monumento, pues se había apoderado de ellas temblor y estupor, y a nadie dijeron nada, porque tenían miedo. Habiendo resucitado al amanecer el primer día de la semana, se apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había lanzado 7 demonios. Ella fue a dar la nueva a los que habían andado con él, que estaban afligidos y lloraban. Y ellos, oyendo decir que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Tras esto, a 2 de ellos que iban de camino se apareció en diferente figura mientras iban al campo. También ellos se fueron a dar la nueva a los demás, y ni a ellos creyeron. Posteriormente, estando ellos a la mesa, se apareció a los 11 y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado de entre los muertos. Ahora, si seguimos a Marcos, nos encontramos con la presencia de María Magdalena en distintas instancias sucesivas. Primero,
contemplando la pasión y muerte de nuestro Señor. Segundo, asistiendo al sepelio de su cuerpo en el sepulcro de José de Arimatea. Tercero, encontrando el sepulcro vacío junto con otras mujeres, donde se le aparece un ángel que les manifiesta que el Señor ha resucitado. Y cuarto, aparece María Magdalena entre aquellos que ven a Jesús resucitado. Es decir, tenemos crucifixión, sepultura, sepulcro vacío y aparición del Señor resucitado. Y en las 4 instancias tenemos presente a María Magdalena. Más aún, Marcos dice: habiendo resucitado al amanecer el primer día de la semana, se apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había lanzado 7 demonios, ¿nos recuerdan? ¿No? María Magdalena. Acá está una referencia que coincide expresamente con lo que dice el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. María Magdalena es identificada como aquella de la que el Señor había lanzado 7 demonios, de la que habían salido 7 demonios. Contrasta con las primeras apariciones y el anuncio que hacen Magdalena o los 2 discípulos, que pueden identificarse o no con los 2 discípulos camino de Emaús, de los que nos relata ampliamente Lucas. Contrasta con esos testimonios del Señor resucitado la incredulidad de los discípulos, que finalmente son reprochados por el Señor al aparecérseles por su incredulidad ante el testimonio de los otros. Bien. Si pasamos a Lucas, en el relato de la sepultura y de la resurrección, nos encontramos con lo siguiente. Leo Lucas capítulo 23, versículos 50 a 56. Y en esto un hombre por nombre José, que era sanedrita y varón bueno y justo, José de Arimatea, no había dado su asentimiento al consejo y al acto de los judíos, natural de Arimatea, ciudad de los judíos, el cual esperaba el reino de Dios. Presentándose a Pilato, demandó el cuerpo de Jesús, y habiéndolo descolgado, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un monumento excavado en la peña, en donde nadie todavía había sido puesto. Era día de Parasceve y rayaba el sábado, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, habiendo seguido de cerca, inspeccionaron el monumento y cómo había sido colocado su cuerpo, y habiéndose vuelto, prepararon aromas y perfumes, y durante el sábado guardaron reposo conforme al precepto de la ley. No menciona a nadie, así como no mencionó expresamente a ninguna de las mujeres que miraban la pasión del Señor. Lucas tampoco menciona a ninguna de las que van al sepulcro donde el cuerpo del Señor es depositado. Habla del grupo en general diciendo las mujeres. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea. Pero recordemos que él ha presentado al grupo, a diferencia de los otros evangelistas, tanto los otros 2 sinópticos como Juan. Lucas en el capítulo 8 de su evangelio ya ha presentado al grupo de las mujeres que desde Galilea acompañaban al Señor y a los discípulos. Ahora las tipifica así: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, habiendo seguido de cerca, inspeccionaron el monumento y cómo había sido colocado su cuerpo, y prepararon los aromas. Acá Lucas nos habla de una actividad previa a la mañana del primer día de la semana. Prepararon los aromas para ir al alba del primer día de la semana a ungir el cuerpo del Señor. Y ahora voy a capítulo 24 de Lucas, versículos 1 al 11. Mas el primer día de la semana, apenas rasó el alba, se vinieron al monumento llevando consigo los aromas que habían preparado, y hallaron la losa corrida a un lado del monumento, y habiendo entrado no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció, estando ellas desconcertadas sobre esto,
de pronto se le presentaron dos varones con vestiduras refulgentes. Quedando ellas amedrentadas e inclinando sus rostros a la tierra, dijéronles: ¿A qué buscáis al vivo entre los muertos? No está aquí, sino que resucitó. Recordad cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre había de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Y se acordaron de sus palabras, y vueltas del monumento anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María la de Santiago. Y las demás que iban con ellas dijeron esto mismo a los apóstoles, y parecieron a sus ojos como delirio estas palabras, y no les creyeron. Ahora María Magdalena está mencionada en un grupo, que son las que llegan al sepulcro, lo encuentran vacío, reciben la aparición del ángel que les anuncia que el Señor ha resucitado, y corren a anunciarle esto a los discípulos. Advirtamos que aquí, a diferencia de lo que hemos visto en Mateo y de lo que dice Marcos, no se menciona que el Señor se aparezca resucitado a las mujeres, sino que ellas reciben el anuncio del ángel y van a comunicarles el anuncio de la resurrección a los discípulos, a los 11 y a todos los demás. ¿Y a quiénes menciona expresamente Lucas? María Magdalena en primer lugar, a Juana, de hecho es el único que la menciona, y la menciona dos veces, como ya hemos visto. La menciona en el capítulo 8, al tipificar al grupo de las mujeres que han sido curadas por el Señor y que siguen al Señor y a los 12 sirviéndoles de sus bienes. Y ahora vuelve a aparecer Juana, que no está en ninguno de los otros evangelistas, en este contexto, pero Lucas la destaca. Exegéticamente cabe preguntarse por qué, pero probablemente es una persona, esto no es más que una conjetura, por supuesto, de la que Lucas ha recibido testimonio, ya sea directo, ya sea indirecto. Quizá ha hablado con Lucas esta mujer, o quizá alguien estrechamente relacionado con ella le ha hablado a Lucas. Recordemos que Lucas dice que ha recogido todos los testimonios para escribir su evangelio que ha podido tener a mano, ¿no? Lucas es el primero de los evangelistas que hace profesión de actitud historiográfica, digamos así, y de haber recabado toda la información posible, ¿no? Esta mujer, Juana, que es mencionada en el capítulo 8 como la esposa de Cufa, administrador de Herodes, aparece ahora también en relación con el anuncio que hace el ángel de la resurrección del Señor y de la transmisión de ese anuncio por estas mujeres a los discípulos. Y la otra es María, la de Santiago, a la que ya hemos visto también en Mateo y en Marcos. Y luego en Lucas encontramos la aparición a los discípulos camino de Emaús y la aparición a los 11. Bien. A diferencia de Mateo y de Marcos, que mencionan expresamente la aparición del Señor resucitado a María Magdalena, Lucas la omite. Pero Juan no solo nos la presenta, sino que le da un énfasis mayor que cualquiera de los otros, incluido el propio Marcos, que es el que más destaca la aparición a María Magdalena, porque dice que se apareció primeramente a María Magdalena. Hasta ahora el que nos ha dicho eso es solo Marcos, porque la aparición del Señor a las mujeres es colectiva en Mateo. Las mujeres que han visto al ángel en el sepulcro vacío, luego de camino reciben la aparición del Señor, pero no es María Magdalena en particular, sino que es el grupo. En cambio, Marcos nos dice que se apareció primeramente a María Magdalena y después a otros 2 discípulos que iban de camino hacia el campo y después a los 11.
Este itinerario que nos presenta Marcos es el mismo que se desprende, pero con un detalle que no existe en Marcos, con un detalle que sí, con una precisión, conjunto de detalles historiográficos que no están en Marcos, en el Evangelio según San Juan. Primero que nada, Juan no habla de las mujeres presentes en el momento de la sepultura. Recordemos esto, ahí no presenta a las mujeres. Quizá porque es un dato proporcionado por los tres sinópticos de manera unánime. Y añade algo que ningún sinóptico trae. Y es lo siguiente. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, si bien oculto por miedo a los judíos, rogó a Pilato le permitiese quitar el cuerpo de Jesús. Estoy leyendo Juan 19, del 38 al 42. Y se lo permitió a Pilato. Vino pues y quitó su cuerpo. Vino también Nicodemo, el que la primera vez había venido a él de noche, trayendo una mixtura de mirra y áloe como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzos junto con los perfumes, según es costumbre entre los judíos sepultarse. Había un huerto en el lugar donde fue crucificado, y en el huerto un monumento nuevo, en el cual nadie todavía había sido puesto. Así pues, a causa de la parasebe de los judíos, puesto que el monumento estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan aquí está como tratando de completar de nuevo y de precisar al mismo tiempo. Quizá acontecimientos de los que él ha sido testigo directo, y especial y personalmente él. No olvidemos que en el grupo de los 12 hay un subgrupo privilegiado por el mismo Jesucristo. Y ese subgrupo está constituido por Pedro, Santiago y Juan. Está privilegiado ya desde el comienzo de la actividad pública de nuestro Señor. Son los tres que entran con él cuando obra el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Y solo esos tres. Son los tres que suben con él al monte Tabor, donde se les manifiesta transfigurado. Son los tres que se para consigo en la oración del huerto. De esos tres, uno solo es evangelista, es Juan. De modo que no debemos olvidar esto, porque Juan tiene acceso a datos históricos que no tienen por qué conocer los otros evangelistas. E incluso quizá ni siquiera Pedro, que es el otro del grupo privilegiado, cuyo testigo evangelista es Marcos, porque el evangelio de Marcos depende directamente del magisterio de Pedro. ¿Y esto por qué? Porque además de pertenecer a ese grupo privilegiado de los tres, que el Señor separa consigo en ocasiones singularísimas, Juan pertenece de algún modo al círculo familiar del Señor. Aquí hay un personaje que aparece solo en el Evangelio, según San Juan, Nicodemo. Y Juan destaca su participación en el misterio de la sepultura del Señor. José de Arimatea está nombrado igual que los otros evangelistas. Los tres sinópticos hablan de José de Arimatea. Pero el único que nos habla de Nicodemo es Juan, que ya nos ha hablado de él, y él lo dice. Vino también Nicodemo, el que la primera vez había venido a él de noche, y vino ahora trayendo una mixtura de mirra y áloe, como 100 libras. Ahora los aromas para la unción los ha traído Nicodemo. En el capítulo, fíjense que aquí, en el tema de la sepultura, no menciona Juan a las mujeres.
pero sí ahora en el tema del sepulcro vacío y de la aparición del Señor resucitado. Pero con una diferencia respecto de cualquiera de los sinópticos. Y la diferencia tiene que ver con nuestro tema. Y es que Juan, en todo el pasaje en que describe el tema del sepulcro vacío y de la aparición del Señor resucitado, menciona una sola mujer, que es María Magdalena. Esto no excluye a las demás en cuanto a la realidad histórica, pero sí implica que Juan le da un énfasis peculiar a la figura de María Magdalena, y hay que preguntarse por qué. Dice capítulo 20 de Juan, versículos 1 al 18, y es el último texto que vamos a leer. El primer día de la semana, al amanecer, estando oscuro todavía, María Magdalena viene al monumento y ve la losa quitada del monumento. Corre pues y va a Simón Pedro y al otro discípulo a quien quería Jesús y les dice: se llevaron al Señor del monumento y no sabemos dónde lo pusieron. Salió pues Pedro y con él el otro discípulo y se dirigían al sepulcro. Y aquí viene todo el relato de cómo llega primero Juan, se retiene a sí mismo en la entrada del sepulcro sin entrar, espera que llegue Pedro, Pedro entra y después entra Juan. Este relato va del 3 al 10. Y retomo en el 11. Los discípulos van, verifican que el sepulcro está vacío. Y estos discípulos son Pedro y Juan. En el texto de Juan, Pedro y el discípulo al que el Señor amaba, ¿no? Pedro y Juan. Versículo 11. María estaba de pie junto al sepulcro. Los discípulos llegan, ven y se vuelven a donde moraban. María estaba de pie junto al sepulcro, fuera, llorando. Y así llorando inclinóse para mirar dentro del sepulcro. Y ve dos ángeles con vestiduras blancas sentados uno a la cabeza y otro a los pies del sitio donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y dícenle ellos: mujer, ¿por qué lloras? Díceles: porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Como hubo dicho esto, volvióse atrás y ve a Jesús de pie, y no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, imaginando que era el hortelano, le dice: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo lo tomaré. Dícele Jesús: María. Ella, volviéndose a él, dícele en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro, maestro mío. Dícele Jesús: suéltame, que todavía no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fuese María Magdalena a dar la nueva a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto y esto. Inmediatamente después relata Juan la primera aparición del Señor a los 12, es decir, en realidad ahora a los 11 como grupo, pero aquí a los 10 porque está ausente Tomás, ¿no? La primera aparición del día de la resurrección a los discípulos. Pero advirtamos que todo el relato de Juan viene a darnos precisiones de detalle con respecto a los relatos que encontramos en los sinópticos. Y centra todo el detalle en la figura de María Magdalena. Si esto excluye o no la presencia de otras mujeres es un tema que hay que someter a discusión, y pareciera que no. Simplemente acá hay un énfasis literario de Juan en el papel de María Magdalena.
Primero, María Magdalena encuentra el sepulcro vacío, pero distingue Juan, y ahí está la precisión histórica de Juan, el momento en que la Magdalena encuentra el sepulcro vacío del momento en que la Magdalena recibe la aparición y el mensaje del ángel. Los sinópticos fusionan estos dos momentos en uno. Juan se detiene a explicarnos que son dos momentos distintos. Y que él lo sabe por experiencia propia. Porque la Magdalena ha visto el sepulcro vacío, ha corrido a avisarles a los discípulos, se los ha avisado con certeza ¿a quién? A Pedro y al propio Juan. Ellos son los que corren hasta el sepulcro y encuentran que está vacío. Y después de eso María se queda junto al sepulcro. Y es entonces cuando vuelve a mirar el sepulcro y se encuentra con el ángel. Y el ángel le anuncia la resurrección. Y luego se da vuelta y se lo encuentra el Señor. Y el Señor se aparece a María Magdalena, la primera, como ha dicho ya Marcos. Se apareció primeramente a María Magdalena. El relato de Juan verifica con su precisión de detalle que esa primera aparición es un privilegio concedido a María Magdalena. Bien. Y después está el episodio del reconocimiento, ¿no? María Magdalena, en cuanto lo ve, no lo reconoce. Lo reconoce recién cuando oye su nombre dicho por el Señor, María. Y entonces se da cuenta que es el Señor. Y realiza un gesto que también está relatado como colectivo por Mateo, es decir, se postra ante él y se abraza a sus pies. Y el Señor le dice: suéltame, porque todavía no he subido a mi Padre. Y la envía a anunciar a los discípulos: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Bien. Hasta aquí hemos presentado el dato escriturario sobre María Magdalena. Advirtamos que es un dato riquísimo en connotaciones, que nos presenta a esta mujer como perteneciente a un grupo de mujeres que sigue y sirve al Señor y a sus discípulos desde Galilea hasta Jerusalén, que está presente ese grupo en el misterio de la pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Y nos da informaciones diversas sobre María Magdalena que hemos presentado al recorrer todos estos textos. Ahora tenemos que seguir con las otras dos figuras, a saber, María, la hermana de Marta y de Lázaro, y la pecadora arrepentida de Lucas 7.